Mi hija se hizo amiga y le dice mamá a la mujer con la que mi esposo fue infiel, así que gasté todo su fondo universitario y ahora me pide perdón. Yo, de 44 años, tengo una hija de 18 años, Mia, y se supone que comenzará la universidad en un par de meses. También estoy en medio de un divorcio de mi esposo de 20 años, Jonathan, de 45 años. Él tuvo un romance con su secretaria, Alicia, de 34 años, y eso había estado ocurriendo durante casi un año antes de que finalmente me lo confesara hace un par de meses. Solicité el divorcio tan pronto como pude después de que me lo dijo, y también me mudé de nuestra casa. He estado viviendo con una amiga desde que me fui, y esperaba que Mia tomara mi lado en esto porque obviamente soy la víctima aquí. Pero por alguna razón, ella eligió tomar el lado de su padre. Intenté hablar con ella una semana después de presentar el divorcio porque no me había enviado mensajes de texto, ni siquiera para preguntar dónde estaba. Ella no estaba en casa el día que Jonathan me confesó el romance y me mudé, así que nunca tuve la oportunidad de despedirme de ella. Esperé a que me enviara un mensaje de texto para preguntarme dónde estaba, pero ese mensaje nunca llegó. Así que después de casi una semana de espera, decidí enviarle un mensaje primero y le dije que estaba dejando a su padre por su romance. Ella me dijo que ya lo sabía, pero que no le importaba mucho porque sentía que esto no le concernía. Pensé que era un poco extraño y comencé a pensar que tal vez había cometido un error al dejar que Jonathan hablara con ella primero, porque eso significaba que él controlaba la narrativa y podía alimentarle cualquier tontería que quisiera sobre nuestro matrimonio y nuestra relación para que ella se pusiera de su lado sobre mí. Intenté hablar con ella muchas más veces después para poder aclarar las cosas, pero me pareció que Jonathan realmente le había dicho la verdad y a pesar de eso, ella estaba de su lado. Pensé que era una locura, pero ella seguía siendo mi hija, así que traté de convencerla de que hablara conmigo e hice mucho esfuerzo para que pasara tiempo conmigo, a pesar de que estaba súper ocupada con el divorcio y mi trabajo. Ella acordaba encontrarse conmigo una vez cada tanto, e intentaba que tuviéramos tiempo juntas, pero incluso entonces parecía muy poco entusiasmada y pasaba casi todo el tiempo en su teléfono. Durante las últimas semanas, no había respondido a ninguno de mis mensajes de texto y me estaba ignorando por completo. Y luego, hace aproximadamente una semana, vi una publicación que había hecho en Instagram donde estaba abrazando a Alicia, con un pie de foto que la llamaba mamá con un emoji de corazón. Ya me sentía horrible porque no solo estaba perdiendo a mi esposo, sino que ahora parecía que también iba a perder a mi hija con la misma mujer. Esa publicación fue prácticamente el último clavo de mi ataúd, y simplemente me desmoroné por completo. Llamé a Mia, y cuando no respondió la primera vez, decidí volverme un poco loca y la llamé casi 17 veces más hasta que finalmente contestó el teléfono. Sonaba molesta, pero no me importaba en absoluto cómo se sintiera, y exigí instantáneamente una explicación por la publicación y el pie de foto. Ella me dijo que no era asunto mío y que no debería estar revisando su cuenta en primer lugar. De todos modos, fue una locura porque ella tiene una cuenta pública, y la sigo porque soy su madre biológica. Le dije que era realmente bajo y repugnante de su parte tomar el lado de Jonathan, a pesar de que me había engañado, y ahora también estaba fingiendo que esa otra mujer era su madre, mientras ignoraba a la mujer que realmente le había dado a luz y la había criado durante tanto tiempo. Mia me dijo que no me debía nada y si estaba tan herida, entonces simplemente iba a bloquearme para que no pudiera ver más de sus publicaciones. Me dijo que lo que había pasado ya estaba hecho y que ahora, en lugar de quejarme, debería simplemente intentar mejorar mi futuro, como ella que estaba tratando de llevarse bien con su nueva familia. Luego cortó la llamada, y de hecho, me bloqueó, lo cual fue una gran sorpresa para mí. Mia y yo, como cualquier otra madre e hija, teníamos nuestras diferencias, pero nunca esperaría que me apuñalara por la espalda de esta manera. Ella y yo habíamos sido bastante cercanas mientras crecía, y solo en los últimos años había empezado a acercarse más a Jonathan que a mí, pero siempre creí que nos quería por igual. Esa llamada telefónica demostró que no era así y me dejó al borde del abismo. Creo que lloré casi una hora después de que ella colgara y me bloqueara, porque no podía creer que mi pequeña hiciera esto. Pero una vez que terminé de llorar, decidí que no iba a dejar que todos se salieran con la suya pasando por encima de mí y luego seguir llorando el resto de mi vida. Decidí seguir el consejo de Mia y hacer algo loco. Había reservado una gran cantidad de dinero para el fondo universitario de Mia. Jonathan y yo habíamos pensado que podríamos dividir el costo de enviarla a la universidad, así que él había ahorrado para pagar la mitad y yo también en nuestras cuentas bancarias separadas, porque no debíamos tocar esa cantidad. Pero decidí simplemente pasar de eso y gastar ese dinero en comprar una casa que realmente quería desde hacía un par de años. Había puesto mis ojos en una hermosa casa en un vecindario muy agradable, pero no había podido comprarla porque Jonathan no estaba listo para mudarse de nuestra casa antigua, y Mia no quería dejar ese vecindario atrás porque todos sus amigos vivían cerca. Pero tan pronto como me di cuenta de que Mia casi no tenía gratitud, cuanto antes aceptara eso, mejor estaría.
Así que decidí hablar con el agente de bienes raíces que estaba tratando con esa casa y ofrecerles todo el fondo universitario y un poco más para poder comprar esa casa, y llegué a un acuerdo. Se supone que me mudaré a esa casa a fin de mes, así que decidí que iba a tomar una foto de esa casa y se lo conté y mostré a algunos parientes y amigos, ya que esperaba que me visitaran cuando finalmente me haya mudado. Y supongo que algún pariente de Jonathan se la envió, y él me envió un mensaje de texto hace unos días para preguntarme cómo podía permitirme esa casa, porque la última vez que discutimos esto estaba un poco fuera de mi presupuesto. No me importaba lo que él pensara de mí, así que le dije sinceramente que gasté el fondo universitario de Mía para comprar esa casa y no tenía ningún remordimiento al respecto. Se enojó y comenzó a gritarme, me llamó una madre irresponsable y me dijo que no tenía derecho a hacer esto con nuestra hija. Me acusó de ser mezquina y celosa solo porque Mía parecía llevarse bien con Alicia. También insinuó que de alguna manera la estaba castigando por no darle la espalda a su padre y apoyarme a mí en su lugar. Nada de eso era cierto. Solo estaba haciendo esto porque finalmente sentía que me lo había ganado, y ya no necesitaba seguir persiguiendo a mi hija porque había otras personas cuidando de ella, y era bastante evidente por su comportamiento que prefería a estas nuevas personas sobre mí. Así que ella ya no me necesitaba, y si ella no me necesitaba, entonces supondría que tampoco necesitaba mi dinero. Él no pudo discutir con eso, así que terminé la llamada. Pero aún no había terminado porque después de eso aún tenía que lidiar con Mía. Una hora después de mi llamada telefónica con Jonathan, ella me llamó y estaba devastada. Estaba sollozando, y apenas podía entender lo que decía porque lloraba tanto. Seguía preguntándome cómo podía hacerle esto, cuando siempre la había puesto a ella primero y por encima de todos los demás. Fue mezquino, pero le pregunté si todavía me ponía a mí primero cuando me bloqueó solo porque parecía estar molesta de que llamara a Alicia su madre. Ella me dijo que eso no significaba nada y que era solo un gesto amable, que pensó que haría que Alicia se sintiera más cómoda como parte de la familia porque, sin importar el pasado, Jonathan aún quería un futuro con Alicia. Y dijo que simplemente quería equilibrar su antigua familia y su nueva familia ahora sin dejar ir a ninguna de las dos. Ella dijo que no esperaba que me volviera tan hostil hacia ella, y le dije que podía decir lo mismo de ella, porque fue ella quien me dio la espalda primero, incluso aunque yo era la víctima y yo era quien había sido engañada. Ella seguía llorando y dijo que nunca esperaba que su propia madre se vengara de ella de esta manera, y comencé a sentirme bastante horrible por lo que hice, especialmente cuando empezó a llorar en medio de todo esto porque solo lo hacía cuando estaba mal, y no la había escuchado hacer eso desde que era una niña, así que sabía que estaba realmente mal ahora. Y supongo que tal vez me pasé un poco. Ella me dijo que lo lamentaba mucho por lo que fuera que hubiera hecho y luego desconectó la llamada. Pero no he podido olvidarlo, y realmente no sé si lo que hice estuvo fuera de lugar o no. Actualización 1. Así que recientemente me mudé a mi nueva casa, y han pasado algunos días desde que vivo aquí. Traje de vuelta todas las cosas que había pagado de mi casa antigua, y también me encontré con Jonathan, Alicia y Mía allí. Ahora viven juntos, así que eso es bueno, porque parece que Jonathan encontró un reemplazo para mí tan pronto como me fui. De hecho, ya tenía un reemplazo planeado incluso antes de que me fuera, para ser precisos, por eso está ocurriendo el divorcio. Jonathan y Alicia me ignoraron todo el tiempo que estuve allí, lo cual no fue realmente un castigo para mí, porque me facilitó dar instrucciones a los de mudanza, y me ayudó a terminar mi trabajo mucho más rápido de lo que habría podido si hubieran decidido hablar conmigo. Sin embargo, Mía intentó detenerme y hablar conmigo antes de que me fuera. No había intentado hablar conmigo en todo el tiempo que estuve allí, y yo tampoco había intentado hablar con ella porque no tenía nada más que decirle, especialmente después de lo que había sucedido en el pasado. Pero ella me detuvo justo cuando estaba a punto de subirme al coche, y me preguntó si había pensado en qué o cómo iba a contribuir a su fondo universitario. Ahora, no hubo disculpa ni señal de arrepentimiento, así que no me molesté en responder y me fui. He pensado mucho en eso en los últimos días, y realmente no puedo encontrar ninguna excusa para el comportamiento de mi hija. Nos habíamos distanciado un poco en los últimos años, y pensé que era normal porque ella era adolescente y yo era su madre, así que no podría llevarse bien conmigo aunque quisiera. Pero ella siempre había estado en buenos términos con su padre, lo que me hizo sentir un poco alienada, pero nunca lo tomé en su contra. Esto fue diferente. Esto era algo en lo que realmente necesitaba que ella me apoyara, pero ella no lo hizo, y supongo que estaba realmente decepcionada. Ya era suficiente que ella no me defendiera sabiendo que su madre había sido engañada, pero la forma en que me trató después de eso es lo que me dolió. No creo que nadie pueda tolerar ese grado de falta de respeto, independientemente de quién venga. Y no es como si mi hija fuera una niña, es una adulta. Sabía lo que estaba haciendo. Actualización 2. Como dije en mi actualización anterior, no puedo perdonar a mi hija, y el dinero ya está gastado, así que no entiendo por qué ella me molesta cada 2 días. Pero Mía ha decidido seguir enviándome mensajes de texto cada 2 días para preguntarme si cambié de opinión.
La he estado ignorando durante los últimos días, pero ha pasado casi una semana y ella sigue haciéndolo. Así que hoy decidí finalmente responderle. Le dije que el dinero ya estaba gastado, así que no había mucho que pudiera hacer para recuperarlo. Además, ella ya había dejado bastante claro cuáles eran sus prioridades para mí, así que era injusto que me tratara mal y luego esperara que pagara su fondo universitario. La persona a la que ella llamaba mamá podría hacer alguna contribución a su fondo, y eso sería mucho más razonable. Mia se molestó y me respondió diciendo que solo era una publicación y que no había necesidad de que me molestara tanto por eso. Pero para mí, no era solo una publicación. Se sintió como una bofetada en la cara porque no solo Jonathan estaba eligiendo a esta mujer en lugar de a mí, sino que también sentí que mi propia hija estaba tomando su lado. Y ella era lo suficientemente mayor como para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, así que realmente no tenía sentido para mí porque había elegido su lado en lugar del mío. Las únicas dos explicaciones que se me ocurrieron fueron que, o bien ni siquiera pensaba que habían metido la pata, lo que sería un terrible reflejo de su moral, o tal vez sabía algo que yo no sabía, y estaban haciendo algo por ella que yo no podía. De cualquier manera, ella no estaba de mi lado, y no me respaldaba, lo cual fue una gran desilusión para mí. Le dije todo esto a Mia, y lo único que tuvo que decir a mi largo texto emocional fue que necesitaba superarlo. Estaba tan exasperada con ella que silencié todas las notificaciones de su chat y lo archivé. No podía bloquearla porque sigue siendo mi hija, pero si decide poner a prueba mi paciencia nuevamente, tal vez lo haga. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde que hablé por última vez con mi hija, y hoy Jonathan y Mia decidieron emboscarme en mi oficina. Estaba a punto de salir del recinto de la oficina para dirigirme a un restaurante para almorzar, cuando vi el auto de Jonathan estacionado al otro lado de la calle, y ambos estaban apoyados contra él, esperando a que saliera. Decidí ignorarlos y simplemente pasar de largo, pero se acercaron a mí y me dijeron que necesitaban hablar conmigo y que les explicara mis acciones. A pesar de tantas explicaciones, no podía entender por qué aún estaban confundidos. Les dije que se fueran, pero como la mayoría de las otras veces, eso no funcionó, y Mia comenzó a ponerse de mal humor y me dijo que definitivamente le debía una explicación. Así que decidí que iba a terminar de una vez por todas con esto. Les dije que me siguieran al restaurante más cercano, y una vez que nos sentamos, decidí comenzar a hablar sin darles la oportunidad de interrumpirme, porque no estaba interesada en su versión de la historia en absoluto. Les dije que Jonathan y yo, a pesar de estar juntos durante casi 20 años, todavía estábamos divorciándonos porque él me engañó. Y en lugar de tener algo de empatía por mí, Mia decidió que iba a adular a la compañera del romance de su padre y hacer todo lo posible para hacerme sentir mal conmigo misma, como si ya no me sintiera lo suficientemente mal debido al divorcio y todas las infidelidades. Le dije en su cara que después de todo lo que había pasado, realmente no podía pensar en ella como la hija que había criado, porque si realmente fuera mi hija, nunca haría las cosas ni diría las cosas que había hecho. Todo era repugnante hasta la médula, y no quería asociarme más con ninguno de ellos. Todos eran inmorales, poco éticos y simplemente personas asquerosas en general. Le dije a Mia en particular que todavía la estaba soportando porque era mi hija, pero si hubiera sido una mujer más fuerte y despiadada en mi lugar, probablemente la habría cortado después de esa publicación. Tenía suerte de que incluso le diera la oportunidad de hablar conmigo, porque no muchas personas le darían esa oportunidad. Después de que terminé de hablar, pude ver lágrimas en los ojos de Mia, y supe que estaba a punto de comenzar a llorar, así que rápidamente agarré mi burrito, pagué por él y me fui. Había dicho muchas cosas, pero aún me resultaba muy difícil verla llorar, y no quería parecer débil, así que simplemente me fui sin decir una palabra más. Ninguno de ellos me ha contactado desde entonces, y dudo que lo hagan después de esto. Incluso si lo hacen, probablemente no será para preguntar por el fondo universitario, porque creo que he dejado bastante claro por qué se fue, así que realmente no pueden tener más preguntas al respecto. Todavía tengo que reunirme con Jonathan en un par de días para las negociaciones, así que sé que voy a tener que seguir viéndolo. Pero no sé qué va a pasar con mi relación con Mia después de esto, porque parecía bastante molesta hoy. No sé qué exactamente la hizo llorar, pero sé que las cosas que dije hoy definitivamente la afectaron. Actualización 4. Han pasado un mes desde que vi a mi hija por última vez, y casi pensé que nunca la volvería a ver. Fue triste, pero había aceptado la situación. En ese momento, no había mucho que pudiera hacer. Jonathan también dejó de pelear en las negociaciones, probablemente porque lo que dije en nuestra última reunión informal en el restaurante también lo afectó. Me di cuenta de que, una vez que me contó sobre Alicia, ni siquiera le grité. Simplemente, me fui en silencio y nunca volví a mirar atrás. Supongo que la culpa no se había asentado realmente, porque no expresé cuán decepcionada y enojada estaba hasta ese día en el restaurante. En cuanto a Mia, no hablamos durante un mes después de eso, y como dije, casi pensé que nunca la volvería a ver.
Se supone que ella comenzará la universidad en un par de semanas, y seguí viendo álbumes de fotos viejas de nosotros cuando era pequeña porque sentía que estaría allí para despedirla cuando se fuera a la universidad. Seguí pensando en cómo ahora sería Alicia en lugar de mí quien la despediría, y ese pensamiento me entristecía mucho, pero no podía hacer nada al respecto. Hace 3 días, cuando recibí un correo electrónico de Mia, fue bastante emocional. Me pidió disculpas por comportarse de la manera que lo hizo y me contó la verdadera razón por la que estaba tratando de ser amable con Alicia. Jonathan le había prometido que le compraría un auto si trataba mejor a Alicia, y también le permitiría conseguir un apartamento con sus amigos en su segundo año. Ella no podía pensar en una manera de hacer esto sin lastimarme. Sabía que si seguía en buenos términos conmigo, entonces definitivamente le preguntaría sobre su relación cercana con Alicia, y ella no quería eso. Así que simplemente comenzó a alejarse de mí y esperaba poder reconectarse conmigo una vez que obtuviera el auto. Dijo que ahora entendía que nada de eso valía la pena perder su relación conmigo y lamentaba cada cosa que había hecho. Me dijo que realmente le encantaría que estuviera allí para despedirla cuando comenzara la universidad y me dio las fechas y todo. Todavía no he tomado una decisión sobre si quiero ir o no porque al final del día ella estaba haciendo todo esto solo por un auto y para divertirse con sus amigos. Podía entender el atractivo de eso porque yo también tuve su edad, pero nunca lastimaría a mis seres queridos por algo tan insignificante como eso. Y ella me lastimó bastante. Fue intencional y fue por un motivo realmente insignificante, así que no sé si puedo perdonarla tan rápidamente, pero al menos se disculpó, así que eso es algo. Todavía no he respondido a su correo electrónico porque todavía estoy luchando con qué hacer al respecto. Realmente no creo que un auto o un apartamento sean una razón válida para actuar como lo hizo, pero la extraño terriblemente, y realmente deseo que pudiéramos volver a ser como éramos, o al menos intentarlo. Actualización 5. Hola, chicos. Muchas gracias por seguir mi historia y por todos los comentarios y mensajes que he recibido y sigo recibiendo. Realmente significa mucho para mí que tantas personas se identifiquen conmigo. Mia y yo finalmente hemos comenzado a trabajar en nuestra relación. Se supone que ella se irá a la universidad en un par de días, y finalmente respondí a ese correo electrónico ayer. Le dije que me hizo sentir horrible, como si hubiera fracasado como madre, y que me llevaría un tiempo superarlo. Dicho esto, no podría quedarme alejada o mantenerla alejada de mí por más tiempo porque ella es mi única hija. Algunas personas pueden pensar que soy débil o que me dejo manipular, pero creo que ha habido suficiente castigo y venganza en esta familia, y no puedo seguir así con tanto odio en mi corazón. Quiero arreglar las cosas no por un sentido de deber u obligación, sino porque realmente quiero hacerlo. No creo que la perdonaría si no fuera su madre, pero lo soy, y supongo que solo esta vez puedo pasar por alto lo que hizo, siempre y cuando prometa que nunca volverá a hacer algo así, no solo conmigo sino con cualquier persona que la ame. Luego hicimos una llamada telefónica y tuvimos una conversación real sobre todo, que terminó con ambas llorando, y supongo que fue una buena liberación emocional. Me prometió que nunca volvería a repetir su comportamiento, y que no hay nada en el mundo que quisiera más que arreglar su relación conmigo. Entonces, pensamos en probar sesiones de terapia en línea porque claramente hemos pasado por mucho, y no creo que podamos resolver estas cosas sin ayuda profesional. También me dijo que le pidió a su padre que se quedara en casa porque quiere que yo la lleve a su campus y la ayude a instalarse. También le dará algo de tiempo para hablar conmigo antes de que se vaya. Jonathan y Alicia estaban bastante decepcionados de que ella no quisiera que ellos la acompañaran, pero ella fue muy firme sobre quién quería que la llevara, y me alegra que me haya elegido a mí. No diría que todo está bien de nuevo, pero con suficiente tiempo y esfuerzo, supongo que podemos reparar nuestra relación, y espero que así sea. Actualización 6. Ya he vuelto de llevar a mi hija a la universidad, y hemos hablado de algunas cosas, por eso considero actualizar con todo lo que sé ahora. Por empezar, Jonathan ha pagado de su fondo la universidad, y también Mia ha solicitado un préstamo para cubrir el resto. Lo bueno es que no me ha pedido dinero de nuevo, y aunque lo haga, tampoco pienso aceptar. Estamos intentando reparar nuestra relación, pero no es como si ahora haga como si nada hubiera pasado y listo. Solo quiero volver a tener una relación con mi hija, a pesar de todo, pero ella va a tener que trabajar mucho para ganarse mi favor nuevamente. Sé que muchos han dicho que no debería perdonarla, pero apuesto a que ninguno es madre ni entiende cómo se siente una persona con su hija. No es tan fácil cortar todo sin más, y a veces los padres debemos perdonar cosas, por más duras que sean. Aunque como dije, no es un perdón absoluto, y ella deberá demostrar que realmente quiere ser mi hija, y no simplemente actuar para intentar obtener dinero de mí, eso no va a suceder. Por otro lado, el viaje en carretera nos ayudó a hablar de manera más tranquila algunas cosas, como la razón del divorcio y todo eso. Parte de por qué también se había puesto del lado de su padre y de Alicia era porque Jonathan la había manipulado. Le había contado que yo ya no era una buena esposa, y por eso él tuvo que buscar consuelo en otra mujer. Ese hombre no tiene escrúpulos, porque estuvo manipulando a nuestra hija en mi contra,
a pesar de lo que había hecho. Básicamente, me pintó como una mala mujer, y por eso él no tuvo más remedio que hacer lo que hizo. Aproveché para contar mi versión de los hechos, y creo que Mia está de mi lado en este momento. Aunque antes de creerlo necesito verlo, por lo que hasta que no pase un tiempo no sabré si Mia realmente piensa lo que dice o no. Por supuesto, voy a tomarme todo con mucha cautela. Jonathan es claramente una persona horrible, pero bueno, ya no es mi problema, es el de Alicia. A la cual le agradezco por haberse llevado a ese hombre de mi vida, ciertamente no lo necesito.